Seguimos con la entrevista. En esta ocasión tenemos una invitada, Angie Zulka. ¿Qué tal, Angie? ¿Cómo está? Tu saludo para Creagen. Buenas tardes, ¿qué tal, señor Genaro? A los tiempos, nos vemos aquí nuevamente. Muy buenas tardes aquí a todos nuestros amigos que siguen la página de YouTube del señor Genaro Guaraca. Pues no, mucho gusto y estamos para poder responder a todas las preguntas que nos hagan. Qué bueno. Angie, a ver, dime, ¿qué tiempo ya estás en la música? Cuéntanos. Yo recién estoy en la música, voy un año recién. Recién voy un año. ¿Tendrás alguna producción de por medio? Hace un mes y medio más hemos grabado un tema musical llamado Amor del Pasado, que es mi primer tema que he grabado y bueno, ya se vienen también más primicias. Por el momento estamos en stop por todas las problemáticas que está pasando, pero ya vamos a continuar con más proyectos, se vienen bonitas cosas. Qué bueno. A ver, Angie, queremos escucharte pues ese tema un pedacito, pues ¿podría ser, sí? La primicia. Durante todo este tiempo, ¿dónde te fuiste, vida mía? Te fuiste en plan de venganza, hiriendo este sentimiento. Olvido todo lo pasado, porque tú ya no me interesas. Lo nuestro no tiene sentido, ya me pediste mentiroso. Ahí está. Qué bueno. Angie, dime, a ver, a todo esto, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Bueno, en todas las plataformas me pueden encontrar como Angie Zulka con doble L y en TikTok @Angie Zulka_oficial. Así estoy en todas las plataformas. Mira tú. A ver, Angie, ¿a qué parte del Perú ya viajó con tu música? He llegado a Huancavelica. Hace poco también estuve por Bolivia. Primera vez he traspasado las fronteras a Bolivia y una bonita experiencia, ¿no? De poder llegar a nuestro hermano país, La Paz. Mira tú, estuviste por Bolivia, mira tú. Dime, ¿qué tal estuviste por Bolivia? Cuéntanos. Una bonita experiencia, por primera vez llegando pues a tierras lejanas, algunas anécdotas también que he pasado, más que todo nuestra presentación que salió muy bonito, a la gente de allá le ha gustado, tuvimos una buena acogida y agradecida siempre con el público y el aprecio de la gente que están ahí siempre apoyándonos, ¿no? Qué bueno. A ver, a todo esto, Angie, ¿qué mensaje le puede dar a los nuevos valores que están empezando en el mundo artístico? Bueno, siempre es un sueño para las jovencitas así como yo y como varios jóvenes también que apasionan por la música, que les nace esas ganas de cantar, del baile o ya sea todo lo relacionado con el arte. Siempre soñar y soñar no solamente depende de nosotros, sino del sacrificio que le ponemos. Los sueños son para cumplirlos, no son fáciles, pero con el sacrificio y esas ganas de nosotros de querer lograrlo, se puede lograr paso a paso, pero el sueño se cumple, ¿no? Qué bueno. A ver, Angie, ¿un número de teléfono que nos puede dar? Así es, para el número de contratos al 922-326-644. Sí, sepa contrato, ahora para maltrato, pues sí. Para contratos me parece, el único número, así. Bueno, a ver, Angie, ¿en tu familia alguien cultiva la música aparte de ti? No, pero mi madre le gusta la música, canta también, ¿no? Pero no en público, sino le gusta cantar así como hobby. La única de la familia soy yo, la que canta o se dedica a la música. Qué bueno. Dime, Angie, ¿tienes alguna composición? Por ahora todavía no, pero no sería nada imposible poder sacar una composición y poder grabar, ¿no? Qué bueno. A ver, Angie, en los sitios que tú has ido, ¿con qué artistas has cruzado escenarios? Allá fui ahora último a Huancavelica, el aniversario, ahí estuvo el Chinito del Ande, Brigitte, Hermanos Curi y otros artistas más. Ya todo esto, ¿y qué artistas miras? A Yarita Liceo. ¿Por qué Yarita? Porque veo que es una mujer que ha salido desde abajo, entonces admiro mucho lo que tuvo que pasar, ¿no? Durante toda su trayectoria, más que todo, y el talento que tiene para cantar. Me encanta ese artista por eso. Qué bueno. A ver, quiero escuchar otro temita, pues, Angie, ¿cuál podría ser? El tema Cortavena. Si tú te vas, amor, me corto las venas. Si tú me dejas, amor, prefiero morirme. Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado, y ahora me quieres dejar. Dime en qué he fallado,
si nada te ha faltado. Dime por qué quieres marcharte. Wow, qué linda voz tienes, Angie. ¿Has estudiado música, algo de eso? Sí, claro, siempre aquí en Chabuca Granda, cada vez que vengo a cantar, canto sus canciones. Me encantan sus temas de Yarita y de otros artistas y todo lo que es con el huayno sureño, ¿no? Que es el estilo que más canto. Qué bueno. A ver, ¿qué mensaje das a todos tus seguidores? Bueno, agradecida siempre con todos los que me siguen. Saben lo que poco a poco estoy avanzando. Quizás ahorita no soy tan conocida, pero con la humildad siempre se llega al éxito, ¿no? La humildad y más que todo los tropiezos que te da la vida. Eso te enseña como artista y como persona, ¿no? A todos los que se dedican en ese mundo del arte. Qué bueno, oye. Una vez más tu telefónico, pues. 922-326-644. A ese número. Qué bueno. Fue un gusto entrevistarte, pues, Angie. Espero hacer otra entrevista no muy lejana, pues, ¿no? Tu despedida para que dejen Angie. Muchas gracias. Igualmente, gracias por la oportunidad de esta bonita entrevista, ¿no? Espero que no sea la última vez. Ok. Un abrazo, pues, ¿eh? Gracias.